Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes, honorable jurado. Me presento. Mi nombre es Antonio Hernández López, del Grupo de Experiencia Recepcional de la doctora Guadalupe Capetillo, y les voy a presentar mi tema titulado pH y carga bacteriana ejecutantes de instrumentos de viento, el cual fue dirigido por el doctor Benjamín René Romero Méndez, y como asesor tuve a la química Alma Gisela Rivera Naranjo. Empecemos. La saliva es un líquido extracelular, el cual se encuentra un 99% de agua, y dentro de sus funciones en boca está la curación, protección y humectación de la boca, pero también es un vehículo para la transmisión de enfermedades e infecciones. Por lo tanto, los músicos ejecutantes de instrumentos de viento se encuentran afectados por esta situación debido a que ellos están en constante contacto con la boquilla de sus instrumentos, donde se guardan tanto restos de saliva, restos de comida y restos de placa dentobacteriana. Y es muy importante saber también el pH salival, porque cuando tenemos un pH salival que es ácido, puede haber más afecciones a nivel oral. La justificación. En la Universidad Veracruzana, actualmente los alumnos y profesores que se encargan de impartir clases de música tienen desconocimiento de la importancia de la carga bacteriana en los instrumentos de viento. No existe el conocimiento de los instrumentos y sus riesgos, es decir, no saben si algún instrumento puede afectarlos a nivel oral, y no saben el pH salival promedio. Debido a esto, es importante saber para poder determinar si alguien tiene un pH alcalino o un pH ácido y cómo afecta este. El planteamiento del problema es el siguiente. La pregunta de investigación es: ¿cuál es la carga bacteriana que existe en el pH salival y los instrumentos musicales de viento antes y después de su ejecución? El objetivo general de este estudio es identificar la carga bacteriana que existe en el pH salival y los instrumentos musicales de viento antes y después de su ejecución. En los objetivos específicos tenemos determinar la carga bacteriana del pH salival de los músicos tanto antes como después de la ejecución de su instrumento. Determinar el tipo de instrumento de viento que tiene más carga bacteriana antes y después de su ejecución. Identificar cómo debe ser la higiene oral del músico o instrumentista de viento, y determinar cuál es la parte del instrumento que posee mayor carga bacteriana. Bueno, en el marco teórico tenemos que la saliva, que repetimos anteriormente, es un líquido extracelular que se conforma en un 99% de agua, el cual es generado por las glándulas salivales y se secreta a través de los conductos salivales. Tiene la función de proteger la boca, ayuda a que se forme el bolo alimenticio, la percepción del gusto, la fonación, la masticación, y posee la capacidad buffer. La capacidad buffer se encarga de neutralizar los ácidos en la boca, es decir, si yo, por ejemplo, tomo un refresco, como una golosina, cambia el grado de acidez de mi boca. La capacidad buffer, si bien no vuelve un estado a veces ácido a neutro, sí sirve para amortiguarlo y hace que no sea tan ácido el ambiente bucal. Dentro de las afecciones vemos que tenemos hiposalivación y serostomía, que estas van de la mano. Al tener hiposalivación y serostomía también puede haber otro tipo de afecciones dentro de los tejidos blandos de la cavidad oral. Los músicos se presentan normalmente que, como ellos generan más saliva de lo habitual, manifiestan una mayor cantidad de sarro y placa dental, específicamente en la zona de los incisivos inferiores, en su cara lingual. En la escala de pH vemos que el pH salival estándar oscila entre los 6.7 a 7.5, estando en un estado casi siempre neutro, y de 5.5 a menos empieza a haber una desmineralización en el esmalte dental. Existen distintas formas de medir el pH, unas a través de cintas. En este caso las cintas no nos van a dar un resultado exacto, pero sí un aproximado. La medición de electrodos, que es que se mete un bulbo de vidrio dentro de una solución conectado a un cable que va conectado a un dispositivo que nos arroja el pH, y el potenciómetro, que en este caso nos da unos milivolts y el pH, y tiene una falla de entre 0.03 a 0.04 en la medición del pH. En este estudio se encontraron las siguientes bacterias: fueron Fimbrias, Actinomyces naislundi, el Streptococcus salivarus, Streptococcus mitis, Pseudonoma aeruginosa, el Pseudonoma florens y la Escherichia coli. Los instrumentos de viento que fueron estudiados en este estudio fueron los viento metal, que fueron trompeta, tromba, trombón, tuba; los viento madera, que fueron la flauta, la trompeta, el oboe, el clarinete, el fagot y el saxofón; y las boquillas, que fueron la de bisel, la de lengüeta doble, lengüeta simple y viento metal. En la lengüeta simple encontramos que fue donde
más acumulación de bacterias encontramos. En las infecciones o afecciones en la cavidad oral tuvimos alteración en la tonicidad de los labios, siendo esta lo más frecuente, los problemas labiales, irritación, lesiones herpéticas, fatiga muscular, la simetría tanto facial como labial, el empuje lingual, eritema y estomatitis aftosa, mientras que a nivel dental encontramos apiñamiento, mordida cruzada posterior y anterior, desgaste incisal, fractura en las resoluciones a nivel incisal, disminución de la retención de las prótesis dentales y maloclusiones dentales. Bueno, la metodología, este estudio fue de tipo experimental, observacional, y se realizó debido a una revisión bibliográfica de diferentes fuentes de datos que fueron PubMed, Cielo, Revista ADM, Google Académico y EBSCO. Las palabras claves utilizadas fueron pH salival, carga bacteriana e instrumentos de viento. Los criterios de inclusión: se incluyeron trabajos que tenían relación con nuestro objetivo de estudio, y esto fue en base a bases de datos de universidades tanto internacionales y nacionales, de artículos, tesis y tesinas. Y se excluyeron todos aquellos estudios que evaluaron otro tipo de problemas de músicos que no alteraran para nada el pH salival ni la boca. De las palabras clave, de las 51 palabras clave que encontramos, 14 fueron pH salival, 13 carga bacteriana y 24 sobre instrumentos de viento con respecto a los artículos estudiados. Y de los años de estudio fueron del 2015 a la fecha, en su mayoría, a excepción de 5 que para mí fueron importantes dentro de la investigación, y de los resultados de los 51 artículos. Estos representaron el 10.5% del total de todo lo estudiado. El 19% de los 51 artículos señalaron que el 6.7 a 7.5 del pH es lo normal en una persona, mientras que el 5.5 para abajo empieza a haber una desmineralización en el esmalte dental. El 8% señala la importancia de la salud oral, ya que los músicos de viento generan más saliva de lo habitual, siendo los instrumentos de viento madera, de lengüeta simple, en específico la flauta, la más afectada. Existe un 6%, en el 6% existe una prevalencia de que los músicos e instrumentistas de viento poseen lesiones a nivel de tejidos blandos en el 100%, y el 14% de que existe una relación con las maloclusiones dentales y lesiones en la práctica de instrumentos de viento. Bueno, la discusión, un estudio de Disney Benavides concluye que existe una diferencia entre el pH de una persona con problemas periodontales a una persona con un periodonto sano. Señala que hay mayor acidez en la gente con periodontitis o problemas periodontales, pero en el 2015 Javier Monzón, Miguel Acuña y Fernando Puciol señalaron que las personas con problemas periodontales tienen mayor alcalinidad que las personas sin problemas periodontales, haciendo que ahí haya una discusión. En promedio, el pH salival disminuye al finalizar el semestre, que eso fue lo que señaló Mónica Marisol, sobre la influencia del estrés al momento de su estudio, señalando que al finalizar el semestre hay menor pH que al inicio. En conclusión, vemos que habrá un cambio en la carga bacteriana. Los instrumentos de viento madera serán los más afectados a nivel de placa y tártaro dental, específicamente la flauta. En la boquilla de estos instrumentos es donde más bacterias habrá acumulada, y concluimos que tampoco hay una cultura de asepsia y desinfección de los instrumentos. Los estudios no arrojaron ningún cambio en el pH salival. Es muy importante que después de esto se señale que debe de haber a futuro un protocolo de asepsia y desinfección de los instrumentos, más en la etapa que estamos viviendo de contingencia, que es muy importante. Y pues muchas gracias, y les dejo este pensamiento: de los amores se sufre, pero de los amigos se disfruta. Muchas gracias.